de ese tema también pendientes en Europa. Resumen a la actualidad que nos está dejando este miércoles, en 19 de marzo, en el viejo continente. Resumen, como siempre, de la mano de Gemma González. Gemma, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Javier. Hoy protagonistas los precios. La inflación en la zona del euro se confirma en el 2,3% en febrero. La revisión de Eurostat, de la Oficina Estadística Comunitaria, del dato preliminar del IPC indica que la tasa de variación interanual de la eurozona cerró en ese 2,3%, una décima menos de lo inicialmente estimado. Cerró enero en el 2,5% y el consenso del mercado esperaba que la inflación de febrero bajara una décima al 2,4%. El dato ha salido algo mejor de lo esperado. En el conjunto de la Unión Europea, la inflación se sitúa en el 2,7% y en España el comportamiento de los precios bastante peor. Se situó en el 2,9%. Es cierto que vamos mejor en la inflación subyacente, donde en España se quedó en el 2,2%, mientras que en la eurozona esta inflación, que excluye alimentos y energías, se redujo al 2,6% tras permanecer varios meses estancada. Una cifra que sigue siendo importante para las decisiones futuras de política monetaria que adopte el Banco Central Europeo, ya que la evolución de ambos indicadores, de la inflación general y de la subyacente, repercutirá en futuras bajadas de tipos de interés. Y por otra parte, el gobierno de Suecia ha dicho que no va a lograr el objetivo de inflación en 2025. Ahora, según las nuevas perspectivas económicas, se espera que el IPC sea del 2,5% este año, frente a la anterior previsión de diciembre, que apuntaba a una inflación en este ejercicio del 2%. En Alemania, al plan de 500.000 millones de euros del futuro canciller Friedrich Merz le queda por salvar un último obstáculo, el Bundesrat, el Senado, donde de momento no tiene mayoría. Ese último obstáculo potencial es el Bundesrat, y allí también otro obstáculo podría ser la región de Baviera, el estado de Baviera, donde el socio de coalición de la CSU, los votantes libres, aún no han acordado apoyar el paquete fiscal. Alemania da la sensación de que ha renunciado a liderar el grupo de países europeos con una política fiscal rígida en aras de impulsar su economía. Si el gobierno entrante no presenta reformas estructurales adicionales y medidas de austeridad a largo plazo, como cambios en el sistema de pensiones y la edad de jubilación, el país tendrá dificultades para convencer al resto de Europa de que se apriete el cinturón. El análisis de Alberto Matellán. A priori parece bastante bueno para el crecimiento europeo. Y me explico, es algo que podría más que compensar en el corto plazo todos los temas de aranceles de Estados Unidos. Este plan podría impactar en cosas como el consumo o la inversión, y el consumo supone un 50% del PIB europeo y la inversión supone un 20 y algo por ciento. Con lo cual, las posibilidades de usarlo como palanca de crecimiento en el corto plazo son muy potentes. No está exento de riesgos, evidentemente, y sobre todo que tenemos que ver en la práctica cómo realmente se aplica. Entre tanto, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, avisa de que, aunque el aumento del gasto en defensa en toda Europa era la prioridad número uno, sigue siendo necesario garantizar la estabilidad presupuestaria de acuerdo con las normas fiscales del bloque. Bruselas estudiará incluir la protección de fronteras en la definición del gasto en defensa, como reclamó hace una semana el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo. Que además pedía amparar también las inversiones en ciberseguridad e infraestructuras críticas. De hecho, el ministro español defendió que varios países, aparte de España, habían mencionado las fronteras en el Mediterráneo como un elemento esencial de protección y de seguridad para el continente. Bruselas aboga por utilizar una definición amplia del gasto en defensa, como la que recoge el Marco Estadístico Internacional COFOG, como base para aclarar qué inversiones quedan excluidas del cómputo de déficit y qué elementos podrían beneficiarse de la financiación común de la Unión Europea. Aunque la protección de fronteras se clasifica habitualmente en otro apartado del sistema estadístico, fuentes comunitarias han señalado que se invita a Eurostat, a la Oficina Estadística Comunitaria, a trabajar con el Sistema Estadístico Nacional para estudiar también casos potencialmente límite. De este modo, aquellos países en los que la protección de fronteras sea competencia de los ministerios de defensa o responda a estas funciones, podrían acogerse a cierto margen. Y la Unión Europea endurecerá las cuotas de importación de acero tras los aranceles impuestos por Estados Unidos. El objetivo es reducir las entradas
en un 15% adicional a partir de abril para evitar que el acero barato inunde el mercado comunitario. Los productores de acero europeos, que ya se enfrentan a los altos precios de la energía y la competencia de Asia y otros lugares, advierten que la Unión Europea corre el riesgo de convertirse en el destino del acero barato desviado del mercado estadounidense, lo que podría llevar al cierre de las plantas europeas, en un momento en el que nadie respeta las normas de la Organización Mundial del Comercio y todo el mundo habla de seguridad nacional. Europa no puede ser el único continente que deje que su industria se desmorone. Dado que el mercado estadounidense ahora tenía menos sentido comercial tras el arancel del 25% en vigor impuesto por Trump, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, prevé que los productores de Canadá, India y China buscarán vender volúmenes cada vez más mayores en Europa. La francesa Thales equiparará a los futuros submarinos holandeses de la clase Orca con un sistema de sensores acústicos para detectar, también identificar amenazas a corto, medio y largo alcance. La empresa suministrará un sistema compuesto por varios tipos de sonares, activos que calculan la distancia al objeto midiendo el tiempo entre la emisión y la recepción del eco, pasivos, que escuchan sin emitir sonidos, así como teléfonos submarinos y sistemas de procesamiento de señales. Ese conjunto garantiza una visión panorámica inigualable del entorno submarino, permitiendo detectar, localizar y clasificar todas las amenazas a corta, media y larga distancia en un amplio rango de frecuencias. Esta suite sonar equiparará los 4 submarinos de última generación que el grupo francés suministrará a la Marina Real de los Países Bajos en el marco de la renovación de la flota holandesa, contrato finalizado el pasado mes de octubre. Los 2 primeros submarinos serán entregados en 2034. Y tenemos declaraciones, en otro orden de cosas, del presidente de Unicredit, de Andrea Orcel, que cree que podría tener que esperar hasta mediados de 2027 antes de decidir si intenta hacerse con el control de Commerzbank, ya que el derroche del plan fiscal alemán de esos 500.000 millones de euros está haciendo subir las acciones del banco y Unicredit necesita examinar el valor de cualquier acuerdo. Queremos saber, dice Orcel, si el valor se refleja en el precio de las acciones. Puedo sentarme a esperar hasta 2027. Vonovia quiere pasar página de la crisis inmobiliaria y volver al crecimiento. El líder industrial alemán pretende aumentar su beneficio operativo en torno a un 30% hasta 2028, alcanzando un rango de entre 3.200 y 3.500 millones de euros. El año pasado esta proporción fue de 2.600 millones. En total, Vonovia registró una pérdida de 962 millones de euros el año pasado debido a una depreciación adicional del 2,3% de su cartera inmobiliaria. El presidente del grupo, Rolf Buch, cree que ha llegado el momento de aprovechar al máximo su potencial y avanzar como líder del mercado con nuevas perspectivas, aunque no va a ser fácil porque la subida de los intereses en el mercado de bonos está provocando que las acciones inmobiliarias sufran en el mercado. Aún así, el sector sigue apostando por tiempos mejores. Es más, la principal rival de Vonovia, Leg Immobilien, también se ha mostrado moderadamente optimista. Actualmente esperan que los valores inmobiliarios se estabilicen aún más en 2025. Y un último apunte en clave nacional. Hacienda vetará en la mesa del Congreso la ley de Sumar para que el salario mínimo no tribute en IRPF. Desde Sumar aseguran que van a levantar ese veto en la mesa del Congreso, lo que es posible si unen sus votos a los del Partido Popular, que tiene registrada su propia proposición de ley con el mismo objetivo. Hacienda dispone ahora de un mes para vetar o no la tramitación parlamentaria de estas iniciativas, que termina el próximo viernes 28 de marzo, aunque fuentes de la mesa no precisan si el asunto se debatirá en la reunión ordinaria del martes que viene o en una extraordinaria. La tributación del SMI en el IRPF lleva semanas en el foco político por las divisiones que ha suscitado dentro del Gobierno. Hasta ahora la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mantenido en su posición defendiendo la tributación del salario mínimo para que no quede tocado de muerte.